profundo. Están nuestros dos invitados, nuestra invitada y nuestro invitado de lujo. Quiero dejar claro que, como está en el anuncio, hemos invitado a todas las personalidades que se puedan imaginar. Estamos muy honradas de quienes van a acompañar este debate, pero no quiero que me digan, ay, ¿por qué no invitaste a talcito? ¿Por qué con la oposición? ¿Por qué con el oficialismo? De parte de la visión filomacista, invitamos a Sergio Prudencio y dijo que no quiere ni pisar la Virgen, debe pensar que aquí le vamos a hacer alguna brujería. Invitamos a Luis Oporto Ordóñez, director del archivo de la Biblioteca de la Vicepresidencia hace muchos años, completamente identificado con el movimiento al socialismo, y Luis Oporto dijo, no, a barricadas y debates con María Galindo, no gracias. Bueno, no quiere venir, paciencia. Y luego invitamos a una serie de los recientemente nombrados. Jimena Medinaceli, consejera recién, nuevita, flamante, de la Fundación Cultural del Banco Central, dijo, no, estoy revisando mis papeles, todavía tengo que ver qué cosa vamos a decir. Guillermo Mariaca, misma situación, y Ricardo Calla, misma situación. Entonces, estamos aquí con nuestros invitados que ofrecen una visión muy distinta a cada uno. Primero le voy a pedir a María Isabel Álvarez Plata que se presente. María Isabel ha sido viceministra de Culturas, primero del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada y luego fue ratificada por el gobierno transitorio de Carlos Mesa. Pero más allá de eso, es una productora, investigadora de una serie, no sé, yo he perdido la cuenta, de libros, de investigaciones. Bienvenida, ¿cómo quieres presentarte al público? Gracias, María. Un poquito más cerca el micrófono. En primer lugar, estoy contenta de verte. De hace tiempo que no venía a este espacio y realmente es un espacio de polémica, de enfrentamiento, pero de un enfrentamiento que vale la pena sobre todo poner ideas diferentes y bueno, no es cuestión quién gana, sino quién reflexiona más y quién deja algo para que vayamos adelante. Yo soy una persona que desde, no sé, he perdido el tiempo en cultura posiblemente, pero ya soy una persona de la tercera edad y he comenzado a trabajar en la cuestión cultural a partir de mis 22 años. Y he comenzado a trabajar realmente desde abajo, era ayudante de restauración en el Museo Nacional de Arte y he hecho una carrera administrativa poco a poco y bueno, he llegado a tener la autoridad de ese ministerio, pero también en determinado momento me he dedicado a la parte privada de mi carrera y he trabajado mucho en investigación cultural. Muchísimas gracias. Vamos a pedirle a Sergio Zapata que se presente. Otra generación. Sergio es el gestor de, para mí, el festival de cine más interesante que se hace en el país. Es el Festival de Cine Radical. Cuando se hace de forma no virtual, mueve muchísimo público. También es productor y conductor de un programa en Radio Deseo, La Mirada Incendiaria, un gran programa de cine, y creo que eras funcionario estatal hasta hace poquito. ¿Cómo quieres presentarte? Sí, justo, se escucha, ¿verdad? Sí. ¿Sí, todo bien? No hasta hace poquito, ¿no? Presenté mi renuncia a los 3 días de consumado el golpe, pero trabajé en un lugar, creo, privilegiado por las esperanzas que generó en su momento, que era la de cine, ¿no? Esta institución consagrada al desarrollo del cine y audiovisual boliviano, que a partir de la invitación de su directora, Roxana Moyano, a quien tú la entrevistaste, y creo que ahí es donde muchos la hemos conocido, al menos ya de manera visual, es que teníamos proyectos lindos que era justo hacer un relevamiento de datos, investigación, que es la formación de la que soy deudor, investigación no solo del cine, ¿no? Y eso se refleja en el programa de radio que ya estamos acá 4 años, que justo hemos cumplido 4 años, mismo tiempo que ustedes 13, nosotros 4, es la cultura visual. Y creo que eso también permite hacer ya un puente y un cruce con el planteamiento de la barricada del día de hoy.
Perfecto. Quiero proponerles esto para el inicio. Es decir, vamos a analizar las destituciones y los nombramientos de las principales instituciones culturales del país. Y quiero pedirles dejar fuera el Archivo Biblioteca Nacional, porque Rosana Barragán es la persona que ha sido nombrada. Mi estima y mi admiración por Rosana es muy profunda. Además, creo que es excepcional su nombramiento en el sentido de que todos los gobiernos la buscaron. Y Rosana, les quiero pedir este permiso. El Archivo Biblioteca nunca se levantó con Sergio Prudencio, fue de tumbo en tumbo. Rosana en 3 minutos, no en 5, no en 10, no en 3 horas, es la única que asumió el cargo con una propuesta. Porque hemos invitado a todos estos otros, Ricardo Calla nos ha dicho, no, todavía tengo que enterarme de qué va el museo, no puedo ir a hablar de lo que no sé. Y Jimena Medinaceli nos ha dicho lo mismo, y Guillermo Mariaca nos ha dicho lo mismo, y Rosana Barragán hace una propuesta en la que se destaca la promesa de un archivo de las luchas de las mujeres bolivianas. Escuchemos a Rosana Barragán, 3 minutos, entra con propuesta. Colegas y amigos todos, el AEBNB es uno de los archivos nacionales más importantes de Bolivia y América Latina, gracias a Gunnar Mendoza, a sus sucesores y a todos sus trabajadores y trabajadoras, que han cumplido así su misión archivos nacionales más importantes de Bolivia y América Latina, gracias a Gunnar Mendoza, a sus sucesores y a todos sus trabajadores y trabajadoras, que han cumplido así su misión institucional en la que, por supuesto, nos inscribimos. Gracias, por tanto, a todos ustedes, porque será un verdadero honor estar a la cabeza de esta institución tan querida, donde muchos además nos formamos. En el horizonte hacia el Bicentenario, cuando asumamos la dirección, quisiéramos que la AEBNB pueda revivir voces, rescatar actores invisibilizados y poner a disposición sus recursos para ayudar a repensarnos como sociedad. ¿Por qué revivir voces? ¿Qué implica? Porque los documentos que registran vidas, procesos y conflictos pueden estar muy bien archivados, pero sin voz. Y si es cierto lo que un famoso historiador decía, que las fuentes solo pueden hablar a quien sabe interrogarlas, nuestro deber es devolverles la vida, convertir las hojas de papel en voces vivas. Esto implica políticas activas de traer esas historias del pasado al presente y al futuro de nuestra sociedad. ¿Qué actores rescatar? Es fundamental visibilizar a las mujeres de distintos orígenes, de distintas culturas, oficios, actividades, edades, en sus múltiples facetas. No se pueden concebir nuevas generaciones sin ellas. Es una responsabilidad para deconstruir las violencias cotidianas y poder construir futuro. ¿Por qué repensarnos? Porque reconociendo nuestras fracturas en las fuentes, en los documentos, constatamos las pertenencias múltiples, las identidades simultáneas, las desigualdades económicas y de clase, pero también las relaciones constantes que se han ido tejiendo. Se trata, en consecuencia, de propiciar el abandono de la vieja pregunta de por qué no construimos nación, para dar lugar a estudios de cómo construimos país y no solo Estado, lo que implica develar intensas dinámicas económicas, sociales, culturales, constatar la circulación de las ideas e influencias, reconstruir proyectos en los que se involucraron. Lo voy a resumir, ya no vamos a entrar sobre eso. Su discurso es nítido, no es un discurso para ilustrados, es un discurso que lo podría entender cualquiera y profundamente revolucionario si hablamos del Archivo Biblioteca Nacional. Quisiera empezar entonces esta pregunta, esta ronda con la siguiente pregunta y empezamos contigo, María Isabel.
¿A ti te parece que un gobierno transitorio nombrado por Calimán, con una presidenta que entra con la Biblia al palacio, en circunstancias absolutamente turbias, por lo menos, que tiene una única función, llamar a elecciones, puede desmantelar todas las instituciones culturales más importantes de este país y hacer nombramientos de todas esas instituciones? Tu pregunta es muy directa. Yo, cuando acepté esta invitación, me dijeron que se iba a hablar sobre la institucionalidad cultural, y sobre eso quiero hablar, y esa es tu pregunta. La institucionalidad cultural no es que tenga un problema en este momento de transición o de lo que tú quieras llamar a este gobierno de Áñez. No estoy de acuerdo. ¿Cómo quieres llamarle tú? Es un gobierno a mí que ha tenido que llegar por una extravío de Evo Morales, porque él se fue. Es transitorio. Es transitorio, desde luego no es un gobierno constitucional, desde luego que no lo es. Transitorio y corto. Y corto, y no debería, yo no estoy de acuerdo que ella fuera candidata, para que, o sea, en el camino se haya nombrado, ¿no? Pero eso no es problema de la cultura, el problema de la cultura es de un problema institucional que viene de lejos. Y no quiero decir del gobierno de Morales, es de siempre. Yo, como te he dicho al principio, trabajo en la cultura desde el año 76, soy una... Pero entonces apagamos la luz y vámonos. No, pero lo que te quiero decir es que no entendemos la cultura como debemos entender. La cultura es demasiado amplia y entre los tres vamos a tener divergencias. Y hay que diferenciar qué es la institucionalidad cultural. Bueno, ¿qué es la institucionalidad y qué problema tiene? Y qué es el patrimonio cultural. La institucionalidad cultural desde el Estado… Más cerca el micrófono, por favor. Desde el Estado tiene la obligación de legislar y de proteger la identidad de los bolivianos. Y eso no se hace a través de designaciones, se hace a través de las instituciones culturales y de la investigación. La designación de una u otra persona, yo qué sé, que no sean las pruebas, nos van a llevar a la desgracia que está, por ejemplo, el Museo Nacional de Arte. O sea, esas son las personas que se hacen cargo y deshacen las instituciones. La gente que tiene que ir a la institucionalidad cultural tiene que ser preparada, no puede, porque soy poeta o porque soy artista creador, me voy a hacer cargo del Museo Nacional de Arqueología y voy a hacer estratigrafías en el sitio arqueológico de Tiahuanaco, porque soy creador. No nos corresponde a todos los que participamos en la cultura tomar cargos que no son de nuestras especialidades. Pero estás evadiendo la pregunta. No estoy evadiendo. ¿Son legítimas o no las destituciones y los nombramientos? No me interesa. O sea, es un momento tan especial que no se podía quedar las personas que estaban nominadas por el Evo, las que habían hecho el museo del Evo, no podían quedarse ellas. Ahora, esta señora tiene que nombrar a alguien. Están llenando cargos simplemente. Bueno, no puedes dejar en el vacío. Pasaremos a Sergio Zapata y lo que yo les propongo en la segunda ronda va a ser el análisis institución por institución, con la excepción del Archivo Nacional, que no vamos a analizar. Sergio, ¿es legítimo que haya nombramientos en todas las instituciones culturales de parte de un gobierno transitorio con autoridades que tendrán 6 meses, tendrán 3 meses, no sabemos? Bueno, por lo menos en principio, si Guillermo Mariaca
dura hasta septiembre, estamos hablando de que van a tener 4 meses y están reinventando el plan cultural. ¿Es legítimo desde tu punto de vista? O sea, la pregunta para mí es más bien muy sencilla y la respuesta es un rotundo no, por la misma naturaleza con la que tomaron el poder el 12 de noviembre, que era de transición. Sin embargo, para enriquecer el debate, es que creo que esto es el despliegue y la evidencia de que estamos asistiendo al desmontaje de un proyecto pluricultural y plurinacional, en el entendido de los que tomaron el poder, que asocian el MAS con plurinacionalidad. Bueno, pero algo un errado. ratito, el proyecto pluricultural y plurinacional no estaba en marcha. No. ¿Dónde estaba en marcha? Dime en qué institución sí, estaba. pero estaba en media argumentación. ¿A medias dónde? No, porque te voy a decir lo siguiente, más bien de que acá es justo una impronta con una nueva agenda y justo lo que estaba advirtiendo un poco María Isabel, de que si solo fuesen cargos de administración de los bienes patrimoniales, para usar el término, no debería apelarse justo a criterios técnicos, y este no es el caso, ¿no?, al que hemos asistido. Así que, volviendo ya al principio de mi planteamiento, es que estamos asistiendo a una impronta, como dice o sugiere el Fernando Mayorga, de una restitución de ciertos valores y concepciones de la idea de lo que es el Estado boliviano. Y creo que una primera evidencia es el cambio de nombre del museo que se llamaba de la Revolución o Espacio Cultural, que ahora se va a llamar de la Paz. Así que creo que un gobierno de transición no debiera hacer esto a partir de la naturaleza misma que ellos se han autoconvocado y autoproclamado. Bueno, les propongo, para no hacer generalidades, porque realmente el mundo cultural es gigante y es hiper complejo. Vamos a ir institución por institución, las tengo aquí al frente. Vamos a empezar precisamente por la casita, que digo yo, a Max no le gustaba que la nombre así, pero es una casita, la casita en la esquina de la Plaza Murillo, el Museo Nacional de Arte. Se ha destituido a Max Hinderer. Max Hinderer fue nombrado el último año. No es que se puede decir, era una gestión larga, no, era una gestión muy corta. Y se ha nombrado a Lucía Querejazo. La vamos a invitar. Lucía, estás invitada a una barricada. Lo más probable es que Lucía agarre el plan de Max y lo copie. Y estamos hablando del Museo Nacional de Arte. Voy a tomar en cuenta este libro hermoso de Donna Haraway, El Patriarcado del Osito Teddy, donde ella hace un análisis del Museo de Historia Natural de Nueva York, el análisis más lúcido, y plantea que un museo es un órgano del Estado que emite un discurso moral. O sea, un museo no es una casita, un museo no es una institución neutra, un museo tiene unas connotaciones. ¿Cuál es tu opinión sobre la destitución de Max Hinderer y el nombramiento de Lucía Querejazo? Empezamos con María Isabel. Principalmente te quiero decir que no me interesa ni Max Hinderer ni Lucía Querejazo. Son personas que han pasado y responden a momentos realmente muy difíciles del Museo Nacional de Arte. Bueno, para Lucía en este momento es un desafío muy grande. Yo te voy a decir que durante 16 años el Museo Nacional de Arte no ha podido ni siquiera terminar su restauración de la Villa de París. Mientras tanto han hecho el Museo de Orinoca y mientras tanto han hecho la Casa del Pueblo. Y una casita, como puede llamarla Max Hinderer, No, la llamo yo, Max no. a la Villa de París, que son alrededor de 1000 metros cuadrados, no lo han podido hacer en 16 años. Entonces, esa institución han guardado toda la colección. Es un museo nacional de arte. Los museos son... ¿Qué es un Museo Nacional de Arte para María Isabel Álvarez Plata? Para mí es una institución, el Museo Nacional de Arte, que hace un recorrido de lo que somos en la parte creativa. Y es un planteamiento ético el dar información a nuestra sociedad,
no la podemos quitar, nunca, porque es parte de la formación de nosotros. Entonces, cuando manejas de mala manera y no tienes respeto al público y a las generaciones que se educan en esa institución, es grave. Es una situación que realmente te lleva a la indignación. ¿Pero de quién estás hablando de falta de respeto? Estoy hablando de falta de respeto de esa institución que ha sido cerrada durante 3 años para su restauración. Estoy hablando de una gestión donde seguramente Sergio Prudencio define quitar toda la colección colonial, tapiar un retablo colonial, poner una exposición que realmente me saco el sombrero ante Gili Maná, que donó una colección completa de su obra y la de Inés Córdoba, la pone en exposición, pero maneja la institución como si fuera una galería. O sea, esas cosas en los museos, en las instituciones museables, no se hacen. No se quita una cosa para dar otra. El Museo Nacional es completo. No puedes quitar a nadie lo que representaba. Yo extraño ver la colección de Inés Córdoba o Enrique Arnal o Marina Núñez. ¿Por qué me la han quitado de mi vista? ¿Y por qué han quitado a muchas generaciones en ese museo? ¿Qué derecho tienen los administradores de hacer ese tipo de definiciones? No tienen ningún derecho. Bien, pasemos a Sergio Zapata. ¿Cuál es la percepción en el cambio entre Max Jorge Hinderer y Lucía Querejazo? Sí, antes un comentario igual, me acuerdo cuando es nombrado Max, fuimos el primer medio, justo lo trajimos acá a la radio, ¿no? A las 3 semanas, porque era inquietante y sanamente inquietante la propuesta que tenía. ¿Y por qué empiezo por ahí? Más que hablar sobre lo que pueda llegar a ser Querejazo o no, que creo que no habría que ver un documento, no sé, es sin embargo de que justo el museo es como ya lo mencionaba, citando, usaba la palabra órgano, pero es un aparato de reproducción cultural, ¿no? Desde ciertos valores estatales. Así que el museo debe ser comprendido como un lugar de disputa de sentidos. Por eso es que un gobierno de transición no debiera cambiar esas autoridades, sino esperar las autoridades electas emanadas de la urna a partir de un proyecto que lo elijamos los ciudadanos. Por eso es que estoy en total desacuerdo de que se pueda cambiar en transición. Y volviendo a Max, es que precisamente el entendido de que el museo es un lugar de disputa del sentido de la historia y de aquello que es lo que nos constituye, que podemos estirar el término y decir que es la cultura, es que él plantea un proyecto que es decolonial. Y eso se va a ver reflejado en el planteamiento curatorial de este año, que lo vimos muy poco porque empezó la cuarentena, pero con un proyecto súper atractivo que era el PET, o es, que sigue en desarrollo, ¿no? Estos espacios, seminarios y coloquios para ir desmontando ciertas ideas vetustas que a veces tienden a quedarse en los museos. En ese sentido, sí me parece deplorable el despido de esta figura. No así la persona que vaya a reemplazarlo, en consonancia con lo que les decía, ¿no? Que es el gobierno de transición. Sin embargo, en el programa que tú ya hacías con Maxi, vertías algunas prácticas de la cultura política boliviana, el heredar ciertos cargos, ¿no? O pertenecer a ciertos grupos donde se reproducen prácticas que se van a reflejar en la toma y uso del espacio estatal. Bueno, yo quiero decir que Lucía Querejazo era parte del equipo curatorial de Max Jorge Hinderer. Es hija de Pedro Querejazo, que ha sido ¿cómo podríamos decir? Parte de un grupo elitario que ha sido propietario de la gestión de la cultura boliviana durante décadas y décadas y décadas, que han girado como trompo tonto alrededor del arte llamado virreinal, y a mí me parece muy grave que Lucía haya aceptado. Yo entiendo que Lucía no puede cargar la historia de su padre, pero si no puede cargar la historia de su padre, no puede usar esa historia para promocionarse.
A mí me parece muy grave y sí que me parece un cargo hereditario y sí volvemos a la lógica del cargo estatal como un patrimonio familiar. Yo no estoy de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo con eso. Creo que Jorge Hinderer no ha tenido el tiempo para que le cuestionemos ni A, ni B, ni C. Y que el Museo Nacional de Arte, si vamos con tu concepto, y tenemos que meter desde el siglo XVI hasta el siglo XX, no hay campo joven. Pero no hay campo joven. No hay campo joven. Y si tuviéramos que hacer el recuento de lo que se reconoce como arte desde la mirada del Estado, desde el siglo XVI hasta el siglo XX, no hay espacio físico. No hay espacio físico. Entonces, el Museo Nacional de Arte no es una galería. No sé qué diablos es. Y yo creo que hay que ir al concepto mismo del museo. Yo quiero responderte en ese sentido. Creo que Sergio Prudencio ha hecho una buena gestión en la cuestión de que ha conseguido la donación para el siglo XX del Museo Marina Núñez del Prado. Ha conseguido la colección completa de Gili Maná y Inés Córdoba, más los espacios físicos de sus propiedades. Ha conseguido la colección de Montes, porque el Estado boliviano no adquiere a los creadores, eso me parece indigno del Estado. Y entonces los artistas tienen que donar al Estado para que su obra se quede como parte de nuestro patrimonio. Pero Sergio lo ha logrado, pero tiene su lugar. ¿Sabes qué? Es el momento de ordenar el Museo Nacional de Arte. El Museo Nacional de Arte es el Museo Nacional de Arte que tiene que manejar todas las colecciones de arte en todos los siglos. Entonces puede haber neoclásico, puede haber principios del siglo XX, Cecilio Guzmán de Rojas, pintura nacionalista, fines del siglo XX, pero todos ellos pueden ahora tener su espacio, pueden depender del ente matriz que es la institución Museo Nacional de Arte, y tienen siglo XX a través de Marina Núñez, a través de Gili Maná, y tienen por otra parte, que tiene que depender del Museo Nacional de Arte, el famoso espacio de la Revolución, que tienes razón, no tiene por qué cambiar de nombre, yo qué sé, si lo han nombrado así, bueno. Pero ahí sí es un espacio de arte contemporáneo, gigante espacio para arte contemporáneo, excelente espacio. Entonces, no es difícil, María. Tú tienes museos, plantearemos el museo, yo qué sé, por decir algo, el Metropolitan en Estados Unidos. Es un museo que recorre todas las etapas del mundo del arte. Pero es un museo que sí que te cambia y que sí que te agenda cosas, y es un museo imperial. O sea, el Museo Metropolitano es un museo imperial. Tú quieres un museo que responda al Estado-Nación. Ese discurso se acabó. No, espérate. No, déjame terminar. Eso, en los mismos Estados Unidos han tenido que cambiar, porque tenían que tener una representación de lo contemporáneo. Entonces, ¿qué han hecho? Una parte del Metropolitan se ha ido al MoMA. Igual en Londres, la Tate Gallery ahora tiene pero entonces hay que saber, hay que irle a preguntar a la Tate, hay que ir a preguntar al Metropolitano, hay que ir a preguntar al Neues Museum de Berlín. No, María. ¿Qué hacemos con la casucha de la esquina de la Plaza Murillo? No. ¿Sabes qué? Hay que tener idea de cómo organizar, porque las cosas crecen y las colecciones crecen. Necesitas conocer tus colecciones. El momento que conoces tus colecciones necesitas infraestructura, y esas infraestructuras, lo de Marina Núñez, lo de Gili Maná, te da espacios para poder hacer tu discurso en esos momentos, poder hacer en la estación central
hacer tu discurso contemporáneo. Bueno, pero hay favor. una cosa. Tú estás planteando una agenda gigante, yo tengo otra agenda, pero lo cierto es lo siguiente. Lucía Querejazo es la hijita de Pedro Querejazo, va a copiar la propuesta de Max Hinderer y Max no ha ido contra las colecciones del museo, con lo cual el cambio... No las conoce tampoco. Bueno, no sabemos. No sabemos. Con lo cual el cambio es lo que no se entiende. Cambias a Max y pones a la hija del patriarca que va a tomarle el examen a su hija. Pero María, no seamos inocentes tampoco. Max ha venido dentro de un planteamiento político y está bien. Y ahora la política no tiene que ver con la cultura. Absolutamente, por eso ha cambiado la política y han cambiado de autoridades. No seas tampoco, ¿qué querías? ¿Que se quede el Max? Por supuesto. O sea, lo digo, pero está bien. Yo lo conozco a Max, me parece una persona no es un problema que sea mi amigo, que me guste. Lo que pasa yo conozco su trabajo, lo conozco desde Principio Potosí. Es que no es el problema de ir a la anécdota. O sea, no es Max o Lucía, sino cuál es el eje de estos cambios. Yo creo que el próximo museo que les propongo discutir nos va a aclarar el eje de estos cambios. Sustituir a Elvira Espejo Ayca, directora del Museo Nacional de Etnografía y Folclore, por el señorito Ricardo Calla. Díganme, tú empiezas, si no es un giro de retorno a una élite que cree que el Estado es un patrimonio y de retorno a un blanqueamiento del uso de los cargos del Estado. ¿Cuál es tu opinión sobre ese cambio? Bueno, yo te he visto 1000 veces en el museo, sabes lo que Elvira ha hecho, así que... Mira, una de las instituciones museables que más respeto es el Museo de Etnografía. Es verdaderamente un sitio donde hemos participado todos, creo, hemos tenido entrada todos, porque hay un discurso, hay una apertura a través de la reunión de la RAE, donde todos podemos participar y todos podemos presentar nuestro pensamiento y nuestras investigaciones. Elvira ha tenido una excelente gestión, ha publicado toda la colección, la tengo, ha sido muy rápida en crear publicaciones, en hacer realmente que se vea los fondos del museo a través de sus publicaciones. Ha sido rapidísima. No tienes ni una crítica a Elvira. No tengo ninguna crítica a Elvira. Es más, no me ha parecido bien que se cambie a una gestión que tiene continuidad, que tiene ya una perspectiva y que no sé si es válido lo que había dicho antes, que ha cambiado el gobierno y que se tienen que cambiar de autoridades. Al señor Ricardo Calla lo conozco de lejos, no conozco su trabajo de investigación en los temas de los fondos museográficos del Museo de Etnografía, que son muy concretos y que son verdaderamente importantes para la identidad de los bolivianos. Pero no te atreves a hacer un análisis del cambio. No es que no me atreva, sino que no conozco a la persona cómo se va a hacer. En primer lugar, una cosa te debo decir. Elvira ha entrado a través de un concurso de méritos. No. Cuando la fundación todavía tenía la cuestión de los directores de los museos nacionales tenían que entrar a través de un examen de méritos frente al consejo. Eso yo lo he pasado, hemos pasado muchos, hemos conocido cómo era antes. Bueno, Elvira ha sido una persona que ha sabido llevar estoy plenamente de acuerdo. No puedo decir que no estoy de acuerdo con Elvira. No puedo, pero cuestiono no sé si ella
Es un lugar de decisión, es un lugar donde un espacio donde las autoridades tienen que tener confianza. No sé, yo no lo hubiera cambiado si hubiera entrado a la presidencia del Banco Central, de la Fundación. Yo quiero decir una cosa, ¿no? Nosotros hemos invitado a Ricardo Calla y ha dicho, me tengo que enterar de que va esto y voy a ir. Está invitado. Yo he asistido a la posesión de Elvira. Elvira ha entrado con un programa en la cabeza que con una voz muy suave, todavía tiritando de miedo, a mí me conmovió tanto ese día, lo presentó a un público masivo en el Salón de Cristal del Museo de Etnografía y Folclore. Dijo, voy a hacer una tienda, voy a revisar y poner la colección al público. Dijo, voy a hacer catálogos. Dijo, voy a hacer museo para los niños y las niñas, y dijo, voy a hacer museo rural. Y esas 4 cosas que ahora dijo, te digo, las ha hecho. Las ha hecho porque sabes que es una institución que ya tenía por detrás ordenada todos sus fondos museográficos. Tenía toda la cuestión de los catálogos. Elvira lo único que hace es rescatar las villas de... Eso tampoco es así. Elvira ha escrito una nueva forma de catalogación y lo ha publicado. Elvira ha desarrollado nuevos códigos de catalogación. ¿Por qué no puede ser cuadrito pintado en la pared? Es decir, para catalogar una pieza arqueológica, una pieza cultural. Pero eso es otra cosa. Eso es pero eso es muy importante. Eso es un trabajo del carajo. Lo conozco bien. Podemos discutir sobre la cuestión de catalogación y de cómo es la catalogación en material etnográfico, pero arqueológico. Elvira ha revisado eso. Claro, me parece muy bien, pero había un equipo que ya estaba trabajando. Había un equipo. Pasemos a Sergio. Sí, claro. ¿Cómo ves tú el cambio de Elvira Espejo a Ricardo Calla? Ahí para mí hay una cosa muy evidente que ya se vislumbra en el Museo Nacional de Arte, pero que con el MUSEF queda así desnudo. Sí, un poco para recordar justo lo que publicaba el MUSEF, quién es Ricardo Calla, que para completar un poco la descripción, fue ministro de Asuntos Indígenas y Pueblos Originarios de Bolivia. Creo que eso es fundamental para entender lo que también tú ya lo has mencionado en este tercer cuestionamiento, y es que asistimos, insisto con esa idea, no es idea propia, obviamente creo que es hasta del sentido común, a la restitución de los valores del Estado oligárquico señorial, y creo que esta es la mayor evidencia de esto, porque era justo el ministro de algo que se consideraba un asuntito estatal, que era la agenda. Y los del CONAMAC lo fueron a sacar. Ajá, o sea, creo que hay un mensaje que no es solamente para la discusión técnica, museística, o incluso pertinente hacia el arte, sino a qué museo está yendo, que creo que la misma noción que también tú lo hablabas con el Max, habría que cuestionar la sola idea de que existe un museo de etnografía en un país como el nuestro, sino que ustedes creo sugerían, o Max, ya no me acuerdo de ese programa. Yo he hecho ese cuestionamiento, yo he hecho el cuestionamiento conceptual. Para mí, Elvira se aplazó, y soy su amiga, Se aplazó, ¿por qué? Porque el Museo de Etnografía y Folclore está destinado a que el indio es objeto de etnografía. Y entonces, Elvira, aquí vemos una visión muy conservadora que es la tuya, gran aplauso, porque perfecto. Si han puesto en las vitrinas hasta los calzoncillos de precoloniales. Yo quiero ver el calzoncillo de Tuto Quiroga en las vitrinas de un museo de etnografía. Y ese día voy a estar tranquila. ¿Por qué? Porque la idea es que el indio es el objeto de etnografía para el Estado boliviano. No es productor de arte, bueno, la India no existe, y entonces en ese sentido, Elvira… ¿Es productor de arte? No, porque el museo de… No, la división, no, pero a ver, escúchame, no, pero aquí estamos hablando de cuestiones conceptuales. El Museo de Etnografía cataloga objetos culturales que no son concebidos como arte. Y el indio es el objeto del cual hay que hacer etnografía. Y en eso yo le dije a Elvira, cambia el título de tu museo ya. Séte un poco revolucionaria,
séte un poco revolucionaria y cambiar. Y esa es la cosa que yo propuse, nada de Max, ni Elvira, ni nada, porque Elvira ha hecho buena letra para la clase blanca y ahora esa clase la ha destituido. Y esto me parece grave. Bueno, esto me parece muy grave. Y además yo quiero decir esto, yo entiendo muy bien que quizás a Elvira no le quedaba otra, porque si Elvira entraba con una propuesta más revolucionaria, la India salvaje que quiere ir contra el patrimonio. Entonces, Elvira probablemente Elvira lo que ha hecho, probablemente lo que Elvira ha hecho es decir, demostrarles en esta primera etapa que ella es capaz de hacer la etnografía que quieren y probablemente soñar con otra cosa en adelante. Yo me alegro que Elvira se haya librado de un mamotreto burocrático, me alegro porque ella como intelectual y como artista le va a hacer bien salir de ese museo. Bueno, continuando un poco, justo quien se está haciendo cargo precisamente es alguien que considera lo indígena como un asunto. Creo que ahí justo está lo que tú mencionas, esa objetivación y emplazamiento de una corporalidad que vive a un espacio cerrado museístico, ¿no? Sabe sacarlo de la historia y etcétera, etcétera, que ya sabemos. Sin embargo, lo que me llama la atención, lo rico de las exposiciones, es que creo que, y los espectadores puedan llevarse ese sabor de este encuentro, que es que los museos y todo el aparato institucionalizado de la cultura es un espacio de disputa, donde se está disputando precisamente esta idea, esta impronta ahora que quiere reformularse de que existe una nación unitaria boliviana frente a un proyecto que no se pudo desarrollar, que ya te pusiste algo beligerante cuando solo mencioné el pluri, que obviamente no tenemos evidencias del desplazamiento de esto, pero sin embargo este cambio es que sí comprenden que el museo... Es que el MAS no ha hecho el proyecto, no, pues pero, Sergio, yo sí. No sé si tú quieres tener pega a futuro, no. Pero el MAS no ha hecho el proyecto. No, ¿a qué me voy? Se están quedando con la parte del segundo argumento, sino lo que estoy diciendo es de que el museo es un lugar de disputa y estos nombramientos evidencian cuál es la discursividad que se quiere difundir. Y María lo estaba planteando en la presentación de Ricardo, es justo volver a un blanqueamiento de estas instituciones. Bueno, creo que quieres decir. La discusión me parece... A ver, desinfecta en el micrófono. La cuestión... Gracias. Estamos yendo a detalles, María. O sea, yo deshacer a ¿Cuál Ricardo, es la discusión conceptual? a Ricardo Calla, a Max Sinderer, a Lucía, no pues, es que, por favor, hablemos de las instituciones, por favor, ¿qué es eso? ¿Qué nos importan las personas? Claro que nos importa. ¿Qué importa la Bueno, ¿cuál es la institución? discusión? ¿Cuál es la discusión? Tú ¿Cuál eres- es la discusión que quieres? Yo quiero que se sepa que la cuestión cultural está en el caos, está en la anarquía absoluta, cosa que posiblemente a ti te alegre porque te declaras anarquista. No, pero yo un soy ratito, no, la anarquía institucionalista. no es el desorden, la anarquía es otra cosa. La anarquía es la impugnación de la autoridad del Estado. Bueno, pero... Así que no están en una anarquía, están en un reparto patrimonial están en de un clase caos, y de raza. Pero es un caos que se ha venido dando desde cuándo, María. Ahorita este resultado es exclusivamente porque durante 14 años o más se ha venido desinstitucionalizando la cultura. Pero tú has sido viceministra de Cultura. Pero claro que he sido, pero por eso hablo con esa propiedad, porque conozco esa institución, porque sé que el Estado boliviano no da presupuesto a la cultura, porque cuando ha hecho un esfuerzo el gobierno neoliberal de hacer la fundación cultural del Banco Central y que ha sido el proyecto estrella del siglo XX, pero que no se ha desmantelado. Nos lo hemos llevado por delante. ¿Por qué? Porque hemos cambiado los estatutos, porque cada genio que va ahí adentro cree que la cultura es su propiedad y que la puede cambiar de acuerdo a sus necesidades políticas, económicas o visuales que tiene.
Entonces, estoy totalmente de acuerdo oye, contigo. Cada genio quiere y yo, hacer el por proyecto eso te para todo el digo, país. ¿para qué vamos a hablar de las personas si sabemos cómo Hay está? que hablar de las personas, porque además es un giro muy evidente. Es que es un giro muy evidente. Bueno, ha sido siempre muy evidente. No ha sido muy- siempre muy evidente. Se han repartido los nanay con los otros nanay, los otros nanay con los otros nanay. ¿Cuánto tiempo la clase que se llama letrada, meritocrática, no sé qué, ha tenido la cultura y los museos en sus manos? ¿Sabes qué? Yo quiero que la cultura esté en manos de personas que conocen, que son investigadores, que son académicos, no que son políticos y quieren hacer lo que la banalidad de la cultura. O sea, no es posible. No es posible que en un gobierno se Sí, pero defina... ese giro no estamos viendo. Es decir, ese giro que tú estás pidiendo, vayamos a investigadores e investigadoras, ese es el giro que no estamos viendo y que no es posible en un gobierno transitorio. Porque una investigación, tú sabes, ¿cuánto tiempo te puede llevar? La investigación más sencilla del mundo te lleva por lo menos 1 año, 2 años, 3 años. La más sencilla. La más sencilla, yo sé, yo trabajo en investigación. Entonces, ¿qué diablos en un gobierno de 6 meses, que ya lleva 8, No, pero cambiar? es que la investigación no es personal. La investigación tiene que estar dentro de la institución. La investigación en el Museo Nacional de Arte se ha hecho durante estos años, no se ha hecho. Se ha hecho Sí, investigación. pero de eso no es responsable Max Hinderer. Pero claro que no es responsable él. Por eso te digo, estoy hablando de instituciones. Y claro, por eso es que él ha venido y ha hecho, ha vaciado todo, porque no había ninguna investigación. Y él ha preguntado, ¿qué es el arte? A todos. Es una pregunta legítima, Sí, hermana. o sea, Puede ser una del siglo pregunta muy XIX, ingenua, del siglo no importa. XIX. Sí, es del siglo XIX. Del siglo En eso estoy de XIX, acuerdo. por favor. La pregunta de qué es el O arte sea, es una pregunta del siglo XIX. En eso estoy de acuerdo. Pero en la sociedad boliviana están en esa pregunta. Están en esa pregunta. Entonces, ¿por qué le das sí a Max y después dices que la sociedad es la que pertenece al siglo XIX? O sea, no pues. Bueno, La cuestión es, por eso te digo, se trata del cargo, se trata de que la institución defina al director, porque el director no puede hacer lo que le da la gana, porque Bueno, la institución es la que te está marcando. Pero hay que ver. decir algo entonces. Sí, no vamos a cerrar, Ah, es que vamos a has dicho- continuar en la ya, ya, ya. discusión. Yo quiero cerrar este entonces- dilema. no, entonces- Adelante, entra, por favor. Era algo que igual, o sea, la visión tan tecnócrata tal vez que estás exhibiendo, no condice precisamente creo con el sentido político del asunto, que es que justo los museos son promotores de memoria y las memorias, y justo era la locución de Barragán cuando empezabas, o sea, es un friso que siempre va a tener grietas. Y precisamente esa es la historia, ¿verdad? Y los promotores de la memoria y de la historia tienen que trabajar sobre ellas. Por ejemplo, si quedamos con una... No, tienes que ser profesional de historia, que es muy distinto al cargo público de administrar, ¿no? Y conocer. Pero déjame concluir la idea de que precisamente justo la agenda de investigación responde justo a una necesidad discursiva, que es importante. Hace 50 años nadie iba a hacer una investigación, no, hace 70, sobre artistas mujeres en Bolivia, por ejemplo, ¿no? Y precisamente son los cambios de época y aparecen nuevas agendas, por eso son promotores de memoria y asumen que la discusión sobre el objeto arte es política, porque hay que visibilizar y hay otras cosas que hay que invisibilizar. Y no se puede quedar con un anacronismo de un dictamen de la época en que se fundó y que estos son el repertorio de imágenes que se tienen que exhibir, sino que tiene que ir en diálogo con su tiempo. Por eso el museo es hijo de su tiempo. Ponle desinfectante y pasarle el micrófono. Estoy plenamente de acuerdo contigo, pero cuando Más cerca el micrófono. tú estás empezando la memoria de hace 30 años. Pero yo te quiero decir, todas estas cosas tienen procesos. Por ejemplo, ¿cómo has organizado a partir del municipio de La Paz en 1953 con el MNR, desde luego, que fue un cambio, y comienzas las mesas redondas de cultura? Hasta ese momento no habíamos tenido
la concentración en lo que debíamos hacer en cultura. Cultura se hacía a través de la danza, a través del ballet, pues se hicieron mesas redondas que están publicadas, además que son excelentes, y que ahí se comienza las mesas redondas de arqueología, las de antropología, las de artes plásticas, las de pintura contemporánea, es decir, de todo. Y es ahí esa acumulación de conocimiento y de estructurar lo que es la amplia cultura, es que nos movemos en procesos que van de poco a poco. Y cuando desconocemos eso, retrocedemos y volvemos a querer descubrir otra vez un mundo absolutamente nuevo, democratizado, donde participemos todos hemos participado. Pero desde eso siempre. es legítima, no es verdad, Sí, no es verdad. por favor. No, seguimos contigo. Las instituciones culturales bolivianas han sido elitarias y antidemocráticas. Justamente de la gestión de Sánchez de Lozada y antes, de todo lo que es la época de la supuesta recuperación de la democracia, de la UDP, la dictadura ha sofocado, baleado, perseguido y eliminado la cultura. Y claro, se ha hecho el Instituto Boliviano de Cultura. Bueno, pero era la cultura que le interesaba, 1975. era la cultura que le interesaba al proyecto dictatorial. Era la cultura que le interesaba al proyecto dictatorial. Respondiendo a las mesas redondas que habían existido antes. Por favor. Y se hace el Instituto ¿Vas Nacional a reivindicar de... el asesinato de Marcelo Quiroga Santa Cruz? Por favor, Entonces, a mi padre lo han matado ya, en las entonces, dictaduras. hermana. Por favor, pero estoy hablando de procesos de institucionalidad, María, por favor. Mira, a propósito de procesos de institucionalidad, ¿cuál es tu opinión sobre la intervención y desalojo del Museo de Arqueología? Me Tú parece- sabes las joyas que hay ahí. Mira, yo conozco bien el museo. Yo también. Me parece una grosería, pero un escándalo lo que ha pasado. En primer lugar, comencemos con la parte de las designaciones, como tú quieres. Que pongan a un pastor cristiano en ese lugar, me parece que estamos volviendo a deshacer las idolatrías. La extirpación de idolatrías es un riesgo tremendo, es decir, no hay derecho que además nosotros como bolivianos asumamos y que no podamos hacer nada, y que el ministro de Educación no se haya pronunciado ni una sola vez sobre el ministerio que ha ido a caer en sus manos, ni una sola vez, ni una sola responsabilidad. Lo de arqueología tenemos que, no sé, ir a ponernos al frente, hacer una barricada contigo y hacer que haya un arqueólogo, que haya una persona que conozca ese recinto. Carmen Beatriz Loza, no sé si te acuerdas de ella. Claro, que ha muerto y que era la directora. Ha sido la directora, una persona, por eso te digo, esa es una persona absolutamente que nos hace falta en este momento, nos hace falta. O sea, no podemos seguir aceptando las cosas que pasan. Pero entonces hay un desmontaje que lo ubicas. Ahorita Bolivia está en riesgo de que haya un tráfico de patrimonio arqueológico, porque cualquiera de esas piezas es muy valiosa, se puede vender en el mercado internacional muy caro, y desalojar a los trabajadores y las trabajadoras es para poner en riesgo esas piezas. Puede haber un tráfico. No sé si realmente hay una catalogación o no exhaustiva, no sé si Beatriz tuvo el tiempo de hacer una catalogación exhaustiva del Museo de Arqueología. Pero entonces hay pues… La cuestión de la catalogación de arqueología se ha iniciado con Poznański, ¿no? Claro. O sea, es de larga acuerdo. data. Y ese museo es quizás con infraestructura el más antiguo que tenemos, porque además Poznański ha donado ese espacio en arquitectura y es una joya.
Sí. O sea, por favor, ¿por qué agredimos así? ¿Sabes por qué he venido a este programa? Porque estoy indignada con lo que pasa. Por eso he venido, María, a pesar de que todos mis amigos me decían, te van a chasquear, te van a pegar, por favor. Tampoco, tú me conoces. No, yo soy tu amiga, te reconozco todo lo que tienes. Me es fundamental tu palabra por la polémica que causas. No, aparte que yo quiero decir, es decir, nosotros podemos discutir, o este programa se plantea una discusión a fondo, porque no estamos buscando una pega. Porque a mí no me interesa que Guillermo Mariaca mañana me haga un favor de nada. Justamente porque toda la institución cultural boliviana a mí me vale un corcho. Es decir, yo creo que es un fracaso la institución cultural boliviana, las instituciones culturales bolivianas y particularmente el Museo Nacional de Arte es un estrepitoso fracaso de la construcción del Museo Nacional como un órgano del Estado para la construcción del discurso nación. Es decir, nunca se levantó. ¿Cuándo fue el Museo Nacional de Arte? Algo. Yo me acuerdo que cuando invité a un curador del Reina Sofía, como era mi invitado, no querían abrir el museo para que nos den una sala para discutir. Es que lo que pasa es que somos muy duros en la crítica que tenemos hacia nuestras instituciones. Y sobre todo en la cultural, siempre me he planteado esto, los artistas reniegan mucho contra el Estado, los creadores dicen que el Estado no les da nada. Me imagino, por ejemplo, a los economistas, reclaman ante el Ministerio de Economía por qué no les dan trabajo, por qué no les dan infraestructura. En la vida profesional cada uno se hace, pero el Estado tiene la obligación de dar condiciones de proteger ciertas cosas. El Ministerio de Economía, proteger la economía. El Ministerio de Cultura, proteger el patrimonio cultural. No la cultura, porque la cultura está en las calles. Lo tenemos todos, es parte nuestra. Entonces, hay que diferenciar. Cuando tú me dices, ¿cuándo nos ha dado algo el Museo Nacional de Arte? Yo no digo que me ha dado, o sea, yo no quiero nada. No, por eso yo te lo digo, único, cuando a mí me han invitado les he dicho las paredes de la fachada. Por eso y las he tomado. Y bien, porque eres libre, porque eres creadora. Y no estás buscando que te den un viaje. O sea, no eres minusválida. No eres minusválida. Bueno, no insultaremos a las compañeras minusválidas que son maravillosas y que el Estado les debe mucho. Pero hay una deuda del Estado boliviano, hay una deuda, yo no digo el clientelismo de los y las productores de cultura, llamemos así. Hay un clientelismo, efectivamente hay un clientelismo que yo lo critico y luego vamos a escuchar a Sergio, porque igual los cineastas creen, denme no sé qué, o sea, sí, hay un clientelismo, hay un clientelismo, pero no estoy hablando del clientelismo, estoy hablando de la deuda a través de un discurso racista, sexista, colonial y homofóbico, desde las instituciones culturales del Estado para con la producción cultural de la sociedad. Entonces, lo que está haciendo Guillermo Mariaca es reactivar ese discurso racista, clasista, colonial, homofóbico y sexista del Estado para con la sociedad. Y esto me parece grave. Por eso, Rosana Barragán es una flor de cactus, porque marca la diferencia. Pero Guillermo es una persona que, no sé, debe estar hace un mes, porque cuando lo han nombrado creo que había cuarentena total, o sea que no creo que haya, no es cierto, pero los nombramientos aquí están. El discurso de Guillermo son las gentes bonitas de la élite de siempre que ha nombrado. Bueno, pero todos son de élite, todos son de élite. Ni siquiera he visto. Te voy a dar algunos nombres que te juro que te desmayas. En Sucre, no, vamos con Sergio. En Sucre, un tal Urrola Goitia, para Eduardo Urrola Goitia, subdirector de la Casa de la Libertad. La Casa de la Libertad es la casa fundacional del Estado colonial. ¿Cuándo?
del Estado colonial, del Estado colonial. La Casa de la Libertad es la casa fundacional del Estado colonial y eso debería ser su discurso. A ver, Sergio, ¿qué dices tú de la deuda y del clientelismo de los productores y de todo este rollo? A ver. No, eso me parece súper interesante, pero antes me voy a permitir otro comentario de que, claro, nosotros más bien sí venimos del margen de la institución, hemos hecho un festival de cine totalmente al margen, ¿no? En ese sentido, o sea, conocemos la experiencia, pero tampoco creo que nos podemos desgastar en el programa, que para eso están las redes, de decir, a mí el ministerio nunca me ha dado nada, que eso también ha sido algo que se ha promovido mucho con el cierre, ¿no? Y creo que llevó a que gente debata sobre eso, que tal vez no hay mucho de qué discutir. Pero sobre el clientelismo es interesante y me llama la atención igual como cuando se cierra el ministerio, un sector que me causó mucho humor, el más indignado tal vez era el cinematográfico, porque estaba en directa relación con los fondos concursables. Es decir, y esa misma lógica patronal, incluso me puedo permitir pensar de la hacienda, en el sentido de que el Estado, patrimonial también, de que el Estado me tiene que dar los recursos, ¿no?, para poder producir Mi Capricho de la Juventud, que es una pieza cinematográfica. Lo digo Capricho de la Juventud porque a partir del oficio que tengo es que veo muchos jóvenes cómo se les fue la juventud con su proyecto cinematográfico bajo el brazo, ¿no? Y de ahí no hay, ¿y qué revela ese gesto? Que en ningún momento se está pensando justo en la sociedad, para qué público o qué quieres molestar, ¿no? Es decir, ¿a qué mirada quieres desestabilizar? Tampoco hay eso. Son lógicas bastante conservadoras en el planteamiento artístico formal, las que precisamente estaban optando por esos recursos. Y obviamente tenemos un sujeto que creo que es el símbolo, que en alguna columna que he escrito le llamo el imaginero del proceso de cambio, que fue tal vez, mejor dicho, Juan Carlos Valdivia, que él se hizo beneficiario de muchos contratos desde la publicidad y obviamente la peli escandalosa en términos propagandísticos, que fue Soren en su momento, ¿no? Y Vimarae, de alguna manera, con el tema de la interculturalidad, y ya Soren justo con este proceso de blanqueamiento y todos los valores que, bueno, en su momento también los desplegamos tanto en el programa de radio, lo analizamos acá en la radio, como en nuestras columnas de opinión. Creo que él puede ser un elemento simbólico de esta relación perniciosa entre sujeto creativo, procediente de una clase que ya ha sido cuestionada hasta la saciedad en esta radio, y el divulgador de ciertas visualidades, que es lo que estaba deseando el proceso de cambio, o el gobierno del MAS, o el levismo, o la palabra que les venga mejor. Creo que el presente y el futuro, por eso justo ya es la cultura, y el generar archivo, el generar museo es un lugar de disputa, tiene que incluir esas imágenes. Cuando se hable del proceso de cambio y sus artífices, tiene que estar todo el despliegue de imágenes, desde la publicidad hasta el mismo museo, el proyecto museográfico que él lo tuvo a su cabeza, y las películas. Y creo que este sí es un símbolo de esa relación clientelar, ¿no?, a la que hacías mención. Les propongo una cosa, haremos así, una ronda de 3 críticas. La gestión de la cultura del movimiento al socialismo ha sido de largo aliento. Entonces, una síntesis de críticas a la gestión de las instituciones culturales por parte del movimiento al socialismo, y luego un qué hacer. ¿Qué harías tú? O sea, tú estás a un pelo, o sea, si hay alguien que, yo pensé que ibas a ser directora de la Fundación Cultural del Banco Central, no lo eres, pero conoces así. Bueno, ¿qué hay que hacer? Entonces, antes del qué hay que hacer, vamos a una ronda de críticas a la gestión de la cultura por parte del movimiento al socialismo. Estamos hablando de que Sergio Prudencio, porque la Fundación Cultural es más poderosa que el ministerio, tiene en sus manos los repositorios, museos, casas, casitas, paredes o archivos más importantes de este país, el archivo de Sucre se abría media puerta y la policía te decía, no hay nadie, no va a entrar así, ¿no? Fue terrible. Entonces, vamos a eso, algunos comentarios. Esperanza Telles dice, ¿qué programa más aburrido? Un bla bla sin sentido. Te hace una crítica como fue la gestión de Álvarez Plata. Esperanza Telles fue directora del Conservatorio Nacional. Isabel Navia nos dice, solo una recomendación, los invitados no deberían usar el mismo micrófono. Estamos
bañándonos en alcohol. Por favor, estamos chisgueteando como en carnavales a nuestro micrófono. María Isabel, tus críticas principales a la gestión del movimiento al socialismo de las instituciones culturales. Hablemos, bueno, son tantas las instituciones culturales, pero yo me quiero referir exclusivamente al Ministerio de Culturas y a la Fundación Cultural para que hagamos un paraguas de todo. El Ministerio de Culturas se transformó en esa gestión como Ministerio de Culturas, dado el discurso político de Evo Morales, que se iba a dedicar a las culturas del pueblo de Bolivia. Y García Linera pregonaba que es el tiempo de la revolución cultural, en un planteamiento casi maoísta. Que todos lo acogen, todos lo acogemos porque está bien. En la cuestión de cultura hay que tener en cuenta siempre el cambio, no tanto en las instituciones, a las instituciones las tenemos que dejar caminar. Desde el principio, el Ministerio de Culturas ha sido para mí, posiblemente no para otros, pero para mí ha sido simplemente un ministerio de publicidad política para Evo Morales. No ha hecho ninguna gestión en ninguna de las participaciones de los ministros que han participado. No puedo decir que me haya parecido uno destacado, lo siento mucho, pero son años perdidos. Es más, se ha desmantelado ese ministerio, se ha deshecho la parte de catalogación, el Centro Nacional de Catalogación, se ha quitado a todo su plantel, se ha quitado al Centro Nacional de Conservación y Restauración, al Centro de Bienes Muebles e Inmuebles, la catalogación de centros históricos. Entonces, todo lo que tenía de estudios fundamentales para el país, eso está ahorita deshecho. Ninguno de esos centros ya existe. Y si existen dos representantes en esos centros que no pueden hacer nada frente al país. En la cuestión o sea, ese ministerio cuando lo deshacen, estaba ya deshecho. Cuando este gobierno lo deshace, ya estaba deshecho, ya era una cuestión que lo habían mermado durante muchísimo tiempo. No existe CONACINE, no existe nada, no ha quedado nada de eso. Y que es posible que tú tienes razón, que había un fondo que realmente al que no accedían todos, ¿no? Pero bueno, esos ya son detalles. Y lo otro que digo es la Fundación Cultural del Banco Central, que para mí era el proyecto estrella porque era un ancla de salvación en un momento donde la política de Estado estaba cambiando. Se lo hace durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada para salvar a los repositorios nacionales, Archivo Nacional, Casa de la Moneda, Casa de la Libertad, Museo Nacional de Arte y Etnografía. ¿Por qué? Porque se plantea la descentralización administrativa. Entonces, ¿qué pasaba? El Museo Nacional de Arte, en la descentralización, iba a quedar a cargo de la Alcaldía de La Paz. La Casa de la Moneda en la Alcaldía de Potosí. El Archivo Nacional en la Alcaldía de Sucre. Eran instituciones, municipios pequeños que no se podían hacer cargo de estos grandes y representativos espacios culturales que eran nuestros, que eran de Bolivia, no son ni de los paceños ni de los venianos, nada, son nacionales, son de Bolivia. Entonces, se hace esta fundación que depende del Banco Central, que no depende del Tesoro General de la Nación, para rescatar, para poder dar mantenimiento y conservación a esos espacios. Y entonces se hacen los edificios del Archivo Nacional, el edificio de etnografía, se hace
prolongación del Museo Nacional de Arte, la prolongación de la Casa de la Libertad y la Moneda, en esa gestión neoliberal. Viene el gobierno del MAS, cambia los estatutos de esa institución, cree que la cultura es amplia y que se deben entregar recursos a todos y que somos populares y bueno, pues y no tenemos un avance en investigación, en los museos han quedado desamparados y esa es mi crítica, lo siento mucho. Muy interesante. Vamos a Sergio, críticas a la gestión del movimiento al socialismo de las instituciones culturales. Creo que Isabel Álvarez Plata ha sido lapidaria, pero muy precisa. No va a ser tan preciso, evidentemente, porque usted estudia las instituciones y proviene de la práctica. En realidad, a mí lo que me pareció un bochorno, pero gigante, es que el Ministerio de Cultura se encargue de hacer el Dakar. Creo que con eso sí fue una declaración de principios, un manifiesto de qué se concibe desde esas unidades y direcciones por cultura. Y creo que, bueno, o sea, en base a eso no sé si habría más que decir, porque me parece así bochornoso. Y el otro, y me sumo, bueno, ahora de manera más pública, obviamente que siempre fue con resquemor y sospecha, claro que no debería haber en un país como este museos como el de etnografía y folclore, ¿no? Pero eso no es gestión en concreto como del movimiento al socialismo, pero me quedo con lo primero. Ah, no, y el otro bochorno, que eso creo es más un tema interno, de las pugnas internas, era que quien desarrolle los fondos concursables para el desarrollo artístico y premiación a obras sea el Ministerio de Planificación. Eso también fue una declaración de principio de qué se concibe como cultura y fomento a las culturas. No, y además fue parte de un proselitismo electoral. No, claro, hacia eso voy. O sea, y atender justo a un sector que las encuestas demostraban que ya no estaban con el proceso, que son las capas medias, urbanas, del eje central, ¿no? Que los beneficiarios fuimos, porque el radical fue beneficiario del mismo, beneficiados del PIU, ¿no? Esa es la sigla con la que se conoce. Creo que esos dos elementos me son suficientes para decir cuál era la visión que se tenía desde el aparato estatal. Creo que con esta ronda hemos dejado claro que estamos hablando en una visión crítica. No es que hemos pasado de una primavera cultural a un gobierno fanático religioso de segunda ola de extirpación de idolatrías, como lo ha nombrado tan certeramente María Isabel Álvarez Plata. Ahora, la cuestión es ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la solución? Yo me niego, yo creo que estos nombramientos recientes es parte de esa cosa, de ese vicio de que el genio entra y reelabora todo. Siempre estamos reinventando las instituciones de cero y eso es insoportable. Entonces, quisiera pedirle a María Isabel Álvarez Plata que nos diga, ¿cuál es la propuesta? A ver si, Guillermo, saca tu nota, tu libretita y toma apuntes. A ver, Ricardo Calla, saca tu libretita y toma apuntes. ¿Cuál es la solución que propones tú? No propongo solución porque es un ámbito muy difícil, muy complejo. Pero lo que sí yo pido de rodillas, concentración. Concentración en lo que se debe hacer. Concentración en lo que ya existe, en que por favor no sigamos cambiando organigramas, que no sigamos cambiando estatutos, que vayan al origen. Eso están haciendo, me han dicho. No tengo idea, pero ¿sabes qué? Eso es el peor daño. Y decir, yo, como hacían antes, bueno, yo ahora voy a ir yo qué sé, se me ocurrió que ahora voy a hacer un festival y después voy a publicar tal libro. Esa es la dispersión, el no saber a lo que te están mandando las instituciones. Por eso te digo, lo que hay que tener es orden, concentración, decir, ¿qué es esta institución? ¿Por qué se hizo? Cumpliré simplemente con eso, nada más. No quiero hacer política, no quiero volverme banal en este asunto.
Cada institución tiene algo que hacer, no arrasemos que pensemos que tenemos el poder y que podemos hacer todo por la cultura. Eso es imposible en un país tan rico en cultura que no le podemos dar una solución. Entonces, simplemente concentración, yo no doy más. Sergio, ¿cuál es tu propuesta? Sí, el primero, por ejemplo, algo que siempre es una demanda permanente, que no es una propuesta, es más bien refrescar y actualizar una demanda, que es la descentralización, precisamente hacia los departamentos y municipios, que no la cubrió el anterior gobierno. Y si este gobierno tiene un interés proselitista, que es evidente, y nos están escuchando, como decías, que tomen nota, que atiendan esa demanda permanente. Y el otro, un poco un comentario que acabó en una proyecto de política pública, porque solo se quedó la ley ya no sé dónde, que es en torno a la ley del cine, que al gremio le costó como 15 años de debate, y acá voy con un tema ideológico igual, de cambiar la idea de que el cine es una mercancía. Antes la ley del 91 sugería eso a calor de su época, ¿no? 91, la década más oscura para el continente, los 90s, y esta nueva ley reconocía que el cine es también patrimonio cultural. Creo que, ¿a qué me voy con esto? De que algo que se está haciendo, que lo estamos haciendo desde nuestras plataformas, que es nuestra revista Imagen Docs, y acá el programa, es volver a una pregunta que quizás a ustedes les parezca jocosa, pero creo que puede desencadenar algunas cosas, está desencadenando cosas interesantes, que es la pregunta, ¿qué es cultura? Si queremos desmontarlo todo y estamos viviendo tal vez la impronta o la restitución de valores oligárquicos señoriales, creo que la pregunta es fundamental, ¿qué es cultura? Y someternos a una discusión abierta y plena, la cual yo quisiera ser parte, si la puedes organizar, frente a estos nuevos operadores de estos aparatos ideológicos del Estado, que son los directores de los museos. Creo que va a ser discutir, creo que la propuesta se queda en la discusión, y si hay posibilidades de hacer algo, es descentralizarlo. Y obviamente la quimera que el gremio siempre viene diciendo desde hace 15 años atrás, que haya fondos concursables, pero creo que eso ya es un lugar común también, ¿no? Bueno, y yo también, miren, ustedes me conocen, anarquista, estoy reventada con todo, me declaro desadaptada, pero voy a pedir una cosa que es muy básica. Yo quisiera que cualquier funcionario público o funcionaria pública, pero mucho más quienes van a tener en sus manos, yo me doy cuenta el tesoro que es la Casa de la Moneda, debería ser el museo del cono sur de la descolonización. En 14 años el MAS ha abierto o cerrado la Casa de la Moneda, no ha hecho nada más. O lo que podría ser, bueno, en manos de Rosana seguramente. Y el Museo Nacional de Arte es algo que es un proyecto destinado al fracaso, pero yo pediría examen de competencia pública, no desde la lógica de la meritocracia del apellido y del color de piel, sino examen de méritos público, examen de competencia pública, con una propuesta. Yo presento esta propuesta y soy Juan Pérez. Recibo ese nombramiento y tengo una gestión de 5 años, de 6 años, de 4 años. Se cae el cielo y yo continúo con mi gestión porque es un examen de méritos público. Yo creo que Bolivia tiene que ir a eso. Y cuando hablo de méritos, no estoy hablando de la meritocracia blanca, racista, clasista, homofóbica, sino un examen. Por ejemplo, Elvira Espejo. En el caso de Elvira cumplía con todos los méritos que uno se pueda imaginar para la gestión de ese museo, y además con una propuesta que la realizó. La realizó, nadie puede decir, no, la Elvira ha entrado a hacer dibujo libre, no. Creo que Max tenía todos los méritos para dirigir el Museo Nacional de Arte y entró con una propuesta. Lo triste es que no fue un examen de méritos público, y tenemos que ir a eso. Basta de que sea un regalito. Yo creo que Guillermo está nombrando a sus amigos o a sus amigas, o en función de algo así. A ver, vayamos a una ronda de despedidas. María Isabel, es la peor hora de la cultura boliviana, de las culturas bolivianas, de las instituciones culturales bolivianas. A mí me moldeó
yo visité el Museo de Arqueología cuando tenía 10 años. Me llevó el Roberto Valcárcel, era mi profesor de arte. Y así es la historia, ¿no? Y me quedé con las chulpas petrificada. Salí con un sentimiento, con la piedra, y me acuerdo también de ese día. Y el Roberto nos hacía sentarnos frente a la vitrina y dibujar lo que veíamos. Ni siquiera nos sometió a una explicación arqueológica, el objeto hablaba por sí mismo, ¿no? No me olvido esa ocasión. A eso es lo que me refiero. Estamos en la peor hora, tú que has visto tanto. Mira, como te digo, yo ya soy de la tercera edad y ya soy una escéptica, una verdadera escéptica, pero sobre todo, ¿sabes qué? Me reconozco que he sido una luchadora en la cuestión cultural, en la cuestión política, y que pensé que mis nietos iban a tener mejor visión de la cultura. Pero no en la cultura que yo siento, sino que la cultura que ellos se merecen. Lo que tú me dices, por ejemplo, que a tus 9 años has ido al museo y que has reconocido y que hasta ahora te acuerdas, eso es involucrarse. Ese es tu alma que se ha involucrado. Con esas cosas se involucran las personas que tienen acceso a estas instituciones. Si les quitas, lo pierdes. ¿Cuántos años está cerrado Marina Núñez? ¿Cuántas generaciones? 5 generaciones que no conocen Marina Núñez. ¿Es la peor hora? No sé. Ya Hay no para puedo. escoger. Hay para escoger. Es duro, pero yo, mira, sinceramente, dentro de lo duro que todo puede ser todo esto, sigo creyendo en que somos un país fundamentalmente cultural, que tenemos identidad, que sabemos que tenemos códigos de comprensión entre nosotros mismos. Tenemos códigos. Reconozco a las personas que me rodean. Somos diversos. Tenemos que reconocer la otredad y eso para mí es una esperanza. Eso sigue siendo una esperanza. Por ejemplo, me voy a Perú, que Perú tiene una historia paralela a la nuestra, y el racismo y el desconocimiento de ellos mismos en Lima es impresionante, es impresionante. Te vas a la Argentina, nosotros no, Bueno, nosotros pero tenemos… los sitios arqueológicos del Perú, No, te claro. desmayas. O sea, si tú vas a los sitios, como yo he ido a todos los Por sitios eso. arqueológicos del Perú, y lloras de la emoción. Lloro de La emoción. gestión de esos Pero- sitios arqueológicos. Pero ¿qué ha participado en el Perú? La universidad en formar arqueólogos, las instituciones culturales en hacer Investigación. su investigación y ponerlas en valor para el público en general. Tu despedida, Sergio. Sí, con mucho gusto, más bien gracias. Y creo que todavía no hemos llegado a la peor hora en realidad. De mí es un Ay, poco pues, más viene lo dramático. Sí, creo que viene lo peor porque todavía no estamos viendo el despliegue de estas nuevas políticas que estas personas en un gobierno que se cree de transición lo va a hacer. Por eso me resisto a la pregunta inicial de que no debería haber nuevas autoridades asumiendo que es gobierno de transición. Y como ya decías de que te habían chismeado, de que están cambiando estatutos, creo que por eso la peor hora todavía está por venir y creo que en eso sí estoy más desesperanzado que usted. Yo no le perdono a Evo Morales que el Museo de Orinoca no haya sido en la Ciudad del Alto. La Ciudad del Alto es una ciudad productora ahorita de formas de cultura contemporánea alucinantes, y debería haber tenido un museo. No hay una institución cultural, no hay una
institución cultural en la ciudad del Alto. No, es el Museo Paredes Candia, que por si acaso es una belleza. Tiene una colección, vayan al Museo Antonio Paredes Candia, pero apenas es mejor que el Museo Nacional de Arte, te deja las cosas más claras, es verdad, pero ¿cómo se da? Gracias a un gestor como era don Antonio Paredes Candia, amigo mío, que nos identificó a nosotras como productoras culturales antes de que nosotras nos diéramos cuenta, un hombre impresionante. Ese sí, es verdad, es el único, pero es la colección de ese señor, la donación de ese señor, la gestión a un señor que era su pariente, que era su, o sea, es un gestor muy así, que no sabe muy bien qué hacer y es lleno de guaguas. Por si acaso es lleno de guaguas. Bueno, cerraremos este programa. Muchísimas gracias de verdad a mis dos invitados, tanto a María Isabel como a Sergio. Yo sé que a María Isabel todo el país le ha dicho no vayas. Quieren sabotearme, no me van a cortar la lengua. Aquí está y gracias María Isabel. Pero para mí es riquísimo, era fundamental para mí estar contigo. Es un ámbito de discusión, María. Y hay que discutir y hay que reflexionar a través de esa discusión. Por eso yo siempre estoy pendiente de lo que tú dices. Miles de veces no estoy de acuerdo contigo y muchas veces estoy absolutamente de acuerdo. Gracias, María, por invitarme. Y grave noticia la que nos ha dado María Isabel, porque nos ha dado un informe muy contundente. Es muy grave que en cultura, concretamente, haya producido más el gobierno de Sánchez de Lozada que los 14 años de Evo Morales. Lo ha dicho así, tac, 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 y es para desmayarse. Ese es un fracaso de un gobierno que ha sido retórico, demagógico y botarate. Muchísimas gracias. Hasta mañana a las 9 en punto de la mañana.